Buenas tardes. Vamos a explicar brevemente en qué consiste o cómo tenemos planeado hacer el proyecto final de esta materia de diseño e ingeniería del automóvil. Bien, debo comentarles que originalmente este proyecto se hizo hace exactamente 2 años, partiendo de una base de conocimiento similar a la que tienen ustedes. El concepto del proyecto consistió en diseñar un bastidor para automóvil partiendo de un modelo CAD y utilizando perfiles estructurales de acero o cualquier otro material. Después realizar el análisis de la resistencia por medio de elemento finito, correr simulaciones gráficas mostrando los resultados. Luego, como en cualquier etapa de diseño, hay una parte de mejora en la que se trata de optimizar el diseño de acuerdo a los resultados obtenidos, y obviamente esta parte puede repetirse varias veces de acuerdo a la cantidad de optimizaciones que se requiera, ya que es un proceso iterativo. Y por último, dar las conclusiones del proyecto del trabajo. Hay que mencionar que para trabajar con esto ustedes pueden partir de cualquier perfil, pero existen perfiles prediseñados, para lo cual les comparto aquí una liga donde pueden utilizar algunos modelos que ya existen en el mercado prefabricados, con lo cual sería mucho más fácil incluirlos en su modelo. No tendrían que diseñar cada uno de los perfiles. Luego, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un auto comercial, y lo que quiero aquí mostrar es que existen unas medidas generales que rigen en lo general, digamos, en lo que rigen la plataforma, y pues tienen que ver con la longitud entre vías, el ancho entre vías, longitud entre ejes, longitud total, altura, ancho del vehículo y otras más. Estas distancias se puede decir que rigen tanto el tamaño general como las proporciones principales del vehículo, y bueno, se tomarían como referencia si es que ustedes las requieren. Aquí viene otro ejemplo de otro vehículo. Bueno, es importante que se utilice el elemento finito como método, ¿no? Y bueno, aquí menciono SolidWorks porque obviamente no teníamos el tema de la cuarentena, entonces podíamos trabajar con este software que es el que tenemos disponible en la universidad. Pero bueno, en el caso de nosotros, no necesariamente tendrán que trabajar en SolidWorks, ya que evidentemente no todos lo tienen instalado, y se podrá trabajar con cualquier otro software siempre y cuando tenga las características necesarias para realizar el elemento finito. Ya yo les daré algunas opciones. De hecho, ya les di por ahí una opción, un programa que existe en línea, ¿no? Lo que es necesario realizar en este caso es el estudio de rigidez torsional, y aquí adelante explico cuáles son los pasos para realizarlo, ¿sí? Y bueno, hay que seguir esta metodología o esta secuencia de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos visto que eso son las condiciones mínimas que se tienen que hacer para poder realizarlo, ¿sí? Son los requisitos que se tienen que hacer, o la información que se tiene que cargar, tales como los soportes, las fuerzas, además del material que no dice aquí. Y por último van a realizar un reporte en el que van a mostrar los resultados obtenidos ya optimizados por medio de visualizaciones gráficas, y al final dar sus conclusiones. Bien, ¿en qué consiste la rigidez torsional? Esto ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. Decíamos que la rigidez proporcional
es la capacidad que tiene el chasis de soportar fuerzas en cierto sentido torsional, partiendo de una fijación determinada, aplicamos unas fuerzas que generan esa torsión, y como podemos ver aquí, tenemos dos momentos de torsión, uno en la parte delantera, que podríamos decir que gira en sentido de las manecillas del reloj, y otro aplicado en la parte trasera que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ambos torques, pues al estar en sentido contrario, generan un sistema de fuerzas internas en el vehículo, tendiendo a torcerlo literalmente, ¿no? Entonces la rigidez consiste en analizar cuál es la deformación que sufre o el desplazamiento que sufre ciertas partes que estaremos monitoreando de acuerdo a esa fuerza. Entre menor sea la deformación, entonces mejor es la rigidez torsional. Y bueno, aquí se explica el porqué del estudio de rigidez torsional, y tiene que ver con un manejo seguro, tiene que ver con un manejo confiable, tiene que ver con que el auto responda de manera óptima cuando se le solicita, ¿sí? En otras palabras, si el chasis no tiene rigidez torsional, se está comportando como un resorte, se está comportando como un elemento elástico que acumula energía para después liberarla, y nadie quiere que un chasis libere energía en el peor momento, por ejemplo, después de pasar por un bache o después de efectuar un viraje, un giro. Eso provocaría efectos negativos, incluso impredecibles, ¿no?, en el manejo. Esa es la razón principal de que deba ser rígido en el sentido torsional, ¿sí? Y bueno, aquí vemos un diagrama genérico de cómo se configura un sistema para medir la rigidez torsional, y vemos que, por ejemplo, en este ejemplo tenemos la parte fija del chasis, fijada, la parte trasera del chasis está fija por algún medio mecánico, y estamos aplicando una fuerza de torsión, y tal como indica la definición de un momento de torsión, pues tenemos un centro, un eje fijo, que en este caso lo representamos como un soporte oscilatorio. Luego tenemos una viga rígida, obviamente, que hace la función de palanca y tiene cierta longitud. Y al final aplicamos una fuerza, en este caso sugerido está un peso. Y esta fuerza, que es conocida, la aplicamos a un extremo. Por lo tanto, tenemos el producto cruz de la fuerza aplicada por la longitud de este vector radio, y eso pues nos da la famosa fórmula, el resultado de la famosa fórmula de momento de torsión aplicada en este punto con respecto a este. Y lo que vamos a medir es la cantidad de ángulo que se desliza, la cantidad de deformación en forma angular que sufre el centro geométrico de nuestra carrocería. Y bien, este es el experimento, esta es la configuración básica que se sugiere. Sin embargo, no es la única. De hecho, esta configuración pues solamente es parcial, porque solamente está midiendo la torsión en un sentido de giro y en una posición lateral determinada. Entonces, tenemos que diseñar un experimento para nuestro chasis en particular que cumpla con la prueba de rigidez de acuerdo al diseño que nosotros hagamos. Es decir, algo importante en nuestro proyecto es que, además de diseñar el chasis, diseñaremos el experimento o la prueba para poder hacer esta evaluación. De acuerdo, quedo a su disposición para cualquier pregunta, y bueno, nos vemos más tarde en la clase.